34 grados a las personas que después de un paro cardíaco extrahospitalario no recuperaban la conciencia. Y todos sabéis que en las últimas guías ha cambiado la estrategia de el nivel o el rango de temperatura al que se debe de hacer la hipotermia entre 32 grados y 36 a raíz de un estudio que se ha publicado, y esto pues ha revolucionado un poco el manejo con esta modalidad terapéutica dentro de los enfermos que se recuperan de una parada cardíaca. Y, de hecho, de los datos que tenemos del registro más importante que hay en nuestro país, que se ha publicado en este año, que es el registro OSCAR de parada cardíaca extrahospitalaria, pues podéis ver que menos del 20% de los pacientes que se recuperan de una parada cardíaca en España son tratados con esta modalidad terapéutica que recomiendan pues las guías de práctica clínica. Y esto pues ha pasado también en otros países, ¿no? ¿Y qué es lo que ha motivado que ahora se empiece a dudar de esta terapéutica? Pues uno de los motivos es la publicación de este estudio. Yo asistí a la presentación y todos los que nos dedicamos a la hipotermia pues comentábamos al final que no nos lo podíamos creer. Es un estudio sueco, es el estudio más importante que hay de parada cardíaca extrahospitalaria, y en este estudio pues aleatorizaron 32 versus 36 grados y ellos encontraron que no hubo ningún beneficio entre 32 sobre 36. Esto es el motivo, este estudio es el motivo que ha hecho cambiar a las guías de práctica clínica y poner que el rango terapéutico en el que tenemos que enfriar a los enfermos, pues ahora quizá deba de ser entre 32 grados y 36 grados. Lo que sí es cierto es que es un estudio, el estudio TTM, que ha tenido mucho impacto, porque sobre este estudio se han publicado subanálisis, hay al menos 40 publicaciones y todas reiterando este mensaje, que 33 grados puede ser igual que 36, pero no es que sean 40 estudios, es un estudio que no ha demostrado superioridad de un nivel de temperatura con respecto a la otra. Y lo que sí es cierto es que ha habido a lo largo desde que se publicó en diciembre del 2013, pues ha habido muchas críticas al estudio. Una es un posible sesgo de selección. El grupo era un grupo que hacía muy experimentado en hipotermia, hacían hipotermia a prácticamente todos los enfermos y uno cuando cree en una terapia pues probablemente te atreves a aleatorizar en un ensayo clínico precisamente a los enfermos que piensas que tienes dudas si esa terapia va a ser útil o no. Esa fue una crítica. Otra de las críticas es el tiempo que tardaron en alcanzar la temperatura objetivo, que fue una media de 8 horas, es decir, un tiempo largo. Fue también un control deficiente de la temperatura. Se utilizaron métodos diferentes de enfriamiento en todos los enfermos, se aceptaron todos los ritmos, se aceptaron enfermos con paradas presenciadas o no presenciadas, es decir, fue un diseño pragmático con mucha variabilidad de los enfermos, y ha habido muchas críticas a lo largo desde la publicación en estos últimos 4 años de la validez o la necesidad de cambiar las recomendaciones. Lo que sí es cierto es que el estudio ha tenido mucho impacto en los especialistas que tratamos estos enfermos. De hecho, aquí hay una encuesta de la Sociedad Francesa de Cuidados Intensivos para ver qué impacto había tenido el estudio en sus unidades, y como podéis ver, esto es solamente un año después, un registro hecho un año después de la publicación del estudio, se publicó en 2016, pero el impacto, veis que solamente el 60% de las unidades de críticos en Francia siguieron manteniendo el rango previo de 32-34 grados y algunos, pues un 20% habían migrado a 35-36 y un grupo no despreciable, un 14%, habían cambiado al nivel de 36 para controlar la temperatura de los enfermos. Otro registro también es el registro SPAME, también publicado este año. Ha visto que
Ha habido muchas unidades en varios países donde se ha cambiado también la estrategia de manejo de los enfermos, cambiando el nivel óptimo, el nivel de enfriamiento de 32 a 34 a cambiarlo a 36, con un impacto variable según los países, mucho más en países escandinavos, que es donde procede el TTM, y algo menos en los países de la cuenca mediterránea. Pero sí se ha visto que el estudio pues, ha tenido un gran impacto. Pero ahora empezamos a tener datos también de qué impacto ha tenido sobre los resultados de los enfermos. Y, por ejemplo, también se han comunicado los resultados de Canadá, del sur de Ontario, donde se veía que la mejoría de la supervivencia de los enfermos con una parada cardíaca extrahospitalaria iba incrementándose cada año. Y después del TTM pues, ha experimentado un ligero retroceso. Y los autores, el único factor que encontraron que habían mejorado los tiempos, habían mejorado la tasa de reanimación por los testigos, había mejorado la tasa de utilización de desfibriladores por los testigos, y la única factor que había disminuido era la utilización de hipotermia terapéutica después de la publicación del ensayo. Esto no solo ha pasado aquí. Hay otro registro australiano, en el cual este es un registro también publicado este año, en el cual se ve que el cambio del nivel de hipotermia de 33, que es la línea de arriba, a 36, que es la línea de abajo, pues hace que uno sea menos estricto en el control de la temperatura. Si veis los porcentajes de enfermos que se mantienen en el rango de destino cuando se utilizaba 32 a 34 grados, era del torno al 90% de los enfermos se alcanzaba esa temperatura, y sin embargo, una vez que se pone como objetivo 36 grados, pues la gente es menos rígida en mantener la temperatura, porque se considera que 36 prácticamente no es hacer nada, y solamente el 50% de los enfermos está controlando la temperatura. Y en esta serie, pues ellos encontraron que hubo una tendencia a peores resultados neurológicos en los enfermos cuando se había cambiado a un nivel de control de 36 grados versus 32-34. Pero también las guías, lo que es cierto es que han ignorado que ha salido el TTM, pero han salido otros ensayos clínicos. Y aquí os traigo uno de ellos, el TAPCA, por ejemplo, que es un ensayo en niños en edad pediátrica que comparó 33 versus 36,8 grados. Este sí es normotermia. Normotermia es un ensayo pequeño, menos de 300 enfermos, y es un ensayo que también se utiliza para decir que la hipotermia no sirve. Veis que los enfermos tratados con hipotermia tuvieron un 20% de buen resultado neurológico y los enfermos con normotermia solo un 12%. Y la P no alcanzó significación estadística. Pero si uno se lee la publicación y va al material suplementario, puede ver las gráficas de supervivencia. Y veis que las gráficas de supervivencia fue mayor, con diferencias estadísticamente significativas. Hubo más niños vivos de una parada extrahospitalaria en los que fueron tratados con hipotermia a 33 grados. Sin embargo, la interpretación general, ya sabéis que, que uno tiene que fijarse primero, para ser absolutamente estricto, en el objetivo primario del estudio. Si el objetivo primario del estudio falla, los demás objetivos pues son solo generadores de hipótesis. Pero entra dentro un poco de todo lo que habíamos ido viendo. Otro estudio también que se publicó después es el estudio ICEREA. Es un estudio francés en el cual también se comparó los dos grupos. Se hizo hipotermia, los dos grupos hizo hipotermia a 33 grados y lo único que varió fue el sistema en el que se utilizaba para enfriar a los enfermos. Sistema de superficie clásico no con con mantas con feedback, sino clásico con hielo, como empezamos a hacer todos los que empezamos a hacer hipotermia, es decir, con hielo, ventiladores, etcétera, o un control de la temperatura también a 33 grados con un dispositivo intravascular. Y veis que con el dispositivo intravascular se enfrían más rápido los enfermos, las desviaciones estándar la temperatura es mucho más, se mantiene más estrictamente dentro de los márgenes, y este estudio también es otro estudio que se considera como un estudio fallido porque la P no alcanzó
el 0,05, el menor de 0,05, pero realmente alcanzó 0,052. Es decir, casi fue significativo. Por lo menos hay una tendencia que orienta a que si tú consigues enfriar al enfermo un poco antes, pues puede tener un impacto sobre el pronóstico de los enfermos. También hace muy poco, hace un mes, se publicó este otro estudio, esta vez en JAMA. Es un estudio también negativo de la hipotermia. Comparó 33 grados durante 24 horas versus 33 grados durante 48 horas. La P no es significativa, es una P de 0,2, pero veis que la duración, las curvas, pues la 1 parece que tiene una tendencia a mejor resultado neurológico, por lo menos en este caso, que es mortalidad, en los enfermos, prolongando la terapéutica con hipotermia. Esto no se puede decir porque la P no es estadísticamente significativo, pero uno, la verdad, es que no obtiene ningún signo de ningún perjuicio y casi todo va en la línea de los dos estudios originales donde empezamos, en los que nos hemos basado para empezar esta terapéutica. Otro aspecto que también se ignora es que en estudios animales hay, bueno, pues yo he recogido aquí 50 estudios animales en los que se comparó hipotermia tras parada cardíaca versus normotermia y todos ellos han demostrado mejoría neurológica en el resultado de los animales. Y son estudios tan variados, con tantas especies animales como papión, oveja, rata, ratón, chimpancé, orangután, perro, etcétera, en todos ellos. Parece raro que porque el hombre no es tan distinto, es más parecido al orangután que la rata al chimpancé, ¿no? Pero bueno, esto también se ha ignorado y sin embargo nos es válido los estudios animales en la resucitación para otro tipo de patologías, para la desfibrilación, por ejemplo. No hay ningún estudio aleatorizado de desfibrilar o no al enfermo, ninguno. No hay ningún estudio aleatorizado de masaje cardíaco o no masaje cardíaco. Y sin embargo aquí tenemos una base científica bastante sólida de que orienta a que es probable que la hipotermia pueda tener algún papel tras la parada cardíaca. El doctor López Cerce sabe mucho más que yo de esto, pero también se ha ignorado un poco en la recomendación los estudios que hay de hipotermia en la asfixia perinatal. Hay por lo menos 10 estudios, casi todos con diferencias estadísticamente significativas a mejor pronóstico neurológico en los niños tratados con hipotermia y lo que sí es cierto es que los niños están mucho más cerca del modelo animal que la parada cardíaca. Espero que me entendáis. El niño estaba sano hasta que nace de la madre, está bien oxigenado, generalmente no tiene ninguna comorbilidad previa, hay personal sanitario que atiende el parto desde el tiempo cero y es una población que es mucho más homogénea, hay menos diferentes de peso. Los niños son muy fáciles de enfriar, en 20 minutos alcanzas la temperatura objetivo, la respuesta endógena al frío es menor que la del adulto, es decir, tiritan menos, hay mucha mayor tolerancia a la hipoxia. En general, los niños incluidos en estos ensayos clínicos no tenían comorbilidades. La mayoría de los enfermos que vemos con una parada cardíaca no solo tienen la parada cardíaca, sino que tienen un infarto de miocardio con una parada cardíaca. Y también muchas veces depende del tamaño, o tienen insuficiencia cardíaca, o tienen una miocardiopatía dilatada, etcétera. Con lo cual, son poblaciones que la de los niños que están mucho más próximas al modelo animal en el que nos podemos fiar. Permitirme, ya que estoy aquí, tener la oportunidad de presentaros los resultados de un estudio que hemos hecho. Es un estudio que no está enviado a publicar, no se ha publicado todavía. Es un estudio que ha sido financiado por ZOL y es un estudio que por problemas presupuestarios no tuvimos recursos para aleatorizar a más enfermos. Aleatorizamos a 150 enfermos a 3 temperaturas diferentes. Lo único que intentamos en este estudio fue que la población fuese lo más homogénea posible entre los 3 grupos, es decir, que sea un poco más parecido al modelo animal o más parecido a los 2 primeros ensayos clínicos que demostraron eficacia de la hipotermia versus normotermia. Solo incluimos enfermos con ritmos cardiovertibles, todos parada cardíaca presenciada, e intentamos que la única variable que permitiese diferenciar de un grupo a otro fuese la de la temperatura a la que enfriamos los enfermos. Todos enfriaron con un método endovascular, con el mismo método, para que no pasase un poco lo que pasó en el TTM y,
Lo conseguimos no todo lo satisfactoriamente que quisiéramos, porque ahora os voy a explicar. Aparentemente parece que las características basales de los enfermos pues son parecidas en cuanto a edad, diabetes, etcétera. No hay diferencias significativas entre los grupos, pero hay una cosa que nos hemos dado cuenta al analizar los datos, ¿no? Por ejemplo, 2 enfermos que se incluyeron en mi centro, que siempre los cuento, los 2 fueron codificados como fibrilación ventricular, con lo cual podían entrar, los 2 fueron paradas presenciadas, los 2 el testigo inició maniobras de reanimación, pero uno de ellos, los testigos fueron 4 estudiantes de medicina de 21 años, que fueron los que se turnaron a hacer la reanimación, y en el otro fue una señora, el enfermo pesaba 115 kilos, la señora era menudita, empezó a hacer maniobras de reanimación, pero uno falleció y el otro no. Y si tú lo codificas que es presenciada, todo sería como el mismo enfermo, la edad era parecida. Es decir, hay variables que intentas ajustar que realmente cuando utilizas una población de parada cardíaca pues es muy difícil y probablemente todos los estudios no estén dimensionados para poder conseguir con una muestra suficiente unos resultados claramente sin duda. Esto nos pasó con el infarto de miocardio. Cuando tú hacías estudios muy pequeños de reperfusión con infartos muy grandes, muy cortos, necesitabas estudios de 2 enfermos. De 200 enfermos. El primer estudio, el Western Washington, 200 enfermos, fibrinolisis intracoronaria reduce la mortalidad. Si tú haces estudios extensos, 1.000, 2.000 enfermos, la fibrinolisis no servía para nada y se retrasó la utilización hasta que tuvimos estudios de 11.000, 16.000 enfermos, etcétera, donde se demostró con toda claridad que poblaciones heterogéneas reperfundirlo es útil. Veis que los tiempos tampoco fueron muy diferentes en cuanto a un grupo y otro. Sí es cierto que el pH fue un poquito más bajo en el grupo de 32 grados, el lactato un poco más alto en el grupo de 32 grados, pero en general no hubo diferencias estadísticamente significativas, excepto también un dato que no habíamos controlado, que fue la incidencia de desfibrilación por parte de los testigos con un DESA, que fue mucho más baja, estadísticamente más baja, en el grupo de 32 grados y mucho más alta en el grupo de 33 y una intermedia en el grupo de 34. Y todos sabemos, por lo que hemos visto a lo largo del día, que la desfibrilación por testigo ofrece resultados mejores de los enfermos. De hecho, fue uno de los parámetros más importantes relacionados con el pronóstico de los enfermos, es que el testigo hubiese utilizado un DESA. Y estos son los resultados que tuvimos, la temperatura de los enfermos. Veis que con el método intravascular la temperatura la puedes poner prácticamente donde quieres, con muy poca desviación, con muy pocas oscilaciones, y los resultados fueron estos. El grupo que obtuvo mejor resultado fue el de 32 grados, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas entre los grupos. Lo que sí hubo es una menor mortalidad de causa neurológica en los enfermos tratados a 32 grados, con diferencias estadísticamente significativas sobre el grupo de 33 grados, pero la mortalidad global fue similar entre los 2 grupos. Aunque la principal causa de muerte en esta población, en la población incluida en el ensayo clínico, fueron la causa neurológica y, sobre todo, la limitación del esfuerzo terapéutico en estos enfermos. Yo no tengo duda que hay enfermos que están tan graves que hagas lo que hagas se van a morir, hagas hipotermia o no, y hay enfermos que después de una resucitación están tan bien que probablemente hagas o no hipotermia no va a haber ningún impacto porque el enfermo va a quedar bien. Lo que sí es cierto es que hay un grupo que es con un daño moderado, que probablemente es el grupo en el que la hipotermia es útil. Lo que pasa es que de momento no sabemos cuál es este grupo. No sabemos cuáles son los datos que nos permiten tratarlo y por eso la recomendación general de las guías es tratar a los enfermos con control de la temperatura. Sí es cierto, se ha hablado antes por la mañana, Hervigio, de lo del centro útil. Sí hay datos de que si tú, las estadísticas de los centros de Canadá, incluidos en el estudio Rock-Primed, en el que clasificando a los centros según la adherencia a las guías de práctica clínica y consideraron 4 factores. Que se hiciese coronariografía el enfermo en menos de 24 horas, que se utilizase hipotermia entre 32 y 34 grados, que si le hacías la hipotermia la mantuvieses al menos 12 horas
y que no limitases los esfuerzos terapéuticos hasta que no pasen al menos 72 horas, pues veis que los resultados neurológicos de los enfermos son mucho mejores cuanto más de estos 4 criterios utilizases en el hospital. O sea, hospitales que más se adhieren a las guías obtienen mejores resultados que los hospitales que menos se obtienen a las guías. Entonces, este es un criterio que se puede utilizar para la selección de un centro útil para el manejo de estos enfermos. Yo creo que, en resumen, se puede decir que los cuidados críticos y especialmente en la reanimación cardiopulmonar hay pocas recomendaciones que estén basadas en una evidencia buena, como hay pues, con la repercusión en el infarto de miocardio o con otros fármacos. Yo creo que con la hipotermia terapéutica, o por lo menos es lo que he intentado transmitiros, existe más evidencia que con otras medidas que empleamos habitualmente en la reanimación o en el manejo de los enfermos en situaciones de urgencia. Existen datos de que la hipotermia es útil y que sugieren beneficio, no hay ninguno que sugiera perjuicio, y su uso en un margen amplio de temperaturas es lo que recomiendan las guías, revisando todo esto. Y esto ya es una visión personal. Nosotros en nuestra unidad enfriamos a todos y los enfriamos a 32 grados. Gracias por vuestra atención. Gracias, Esteban. Vamos a exponer las 3 ponencias seguidas y después pasamos al turno de preguntas. Ana, por favor. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer sobre todo a la audiencia el que se siga manteniendo aquí a esta hora de hoy sábado y, como no, la organización del Congreso por la invitación. La ponencia que se me había encargado, pues, como se habla de decir, es sobre los cuidados en las primeras horas tras la reanimación cardíaca en las UCI. Voy a basar fundamentalmente mi charla en 2 partes. La primera, pues, intentar transmitir cuáles son las recomendaciones que hay basadas en la evidencia, y, en segundo lugar, la segunda parte de la charla basada en los resultados de un estudio que llevamos a cabo dentro de determinadas UCI. En primer lugar, pues bueno, sí buscamos en páginas de medicina basada en la evidencia, como puede ser la Tridatabase, con palabras claves como pueden ser resucitación cardiopulmonar, parada cardíaca, cuidados por resucitación y pronóstico. Salen gran cantidad, del orden de 600 trabajos, filtrados todos por medicina basada en la evidencia, dentro de los cuales, pues bueno, basaremos sobre todo donde pone otras guías. Podéis ver que está todo filtrado por medicina basada en la evidencia. Donde pone guías, donde ahí están las guías del ERC, y que es donde vamos a basar todas nuestras recomendaciones. Y me llama la atención, o sobre todo recalcar, la cantidad de ensayos clínicos que en estos temas sobre resucitación cardiopulmonar y, en concreto, sobre por resucitación y pronóstico, hay la gran cantidad de ensayos clínicos que hay en marcha, del orden de 50 actualmente abiertos. Bien, ya se ha comentado de manera muy amplia que desde el gran inicio de la resucitación cardiopulmonar, cada vez más es el porcentaje de pacientes que alcanzan la recuperación de la circulación espontánea. Pero esto es el primer paso. Tenemos que llegar hasta la recuperación global. Pero ¿qué ocurre? Que los que trabajamos en UCI nos encontramos que la mortalidad, una vez en UCI, la mortalidad hospitalaria, poco ha mejorado, y que el tiempo medio hasta la muerte, pues se estima aproximadamente entre 1 y 2 días desde que ingresa en nuestras unidades. Probablemente la mortalidad se asocia más o sobre todo al daño cerebral tardío, y es por lo que determinados autores hablan del concepto de resucitación cardiocerebral, que es hacia donde tenemos que ir. Ya en este sentido, el IRCOR desarrolló un primer documento de consenso donde se hablaba de los cuidados por resucitación, sobre todo desde el punto de vista de epidemiología, fisiopatología, y es posteriormente cuando, en el 2010, se genera en España el primer documento de consenso elaborado por el Comité Directivo del Plan Nacional de RCP
sobre los cuidados por resucitación basándose en protocolos que fueron o sentaron la base para desarrollar posteriormente protocolos a nivel local en cada uno de los diferentes hospitales. Vamos a basar sobre todo nuestras charlas o el resto de mis charlas en las nuevas recomendaciones que han salido por el ERC en el año 2015, donde se sigue manteniendo los cuidados por resucitación como cuarto eslabón de la cadena de supervivencia, pero se le da una marcada importancia y, de hecho, se pone una sesión aparte de los cuidados por resucitación y la rehabilitación. La definición del síndrome de posparada, el síndrome de posparada se trata de unos complejos procesos fisiopatológicos que ocurren después de una isquemia de todo el organismo y que posteriormente se desarrollan con la reperfusión durante la RCP y en los momentos posteriores tras el éxito de la recuperación del pulso. El síndrome de posparada tiene una serie de componentes, como son la lesión cerebral, que es la causante de la principal muerte, sobre todo tardía. Tiene una lesión cardíaca, principal causa de muerte en los primeros días. Tiene una generación de una respuesta inflamatoria sistémica muy parecida a la de la sepsis, que es causa del fallo multiorgánico posterior que aparece en estos pacientes. Y tiene otro componente que es la causa que lo desencadena, en que se puede perpetuar y es una de las que tenemos que atacar. Este síndrome de posparada se desarrolla en varias fases, una fase inmediata que dura como unos 20 minutos, una fase precoz que dura entre 6 y 12 horas, una fase intermedia que está en torno a las 72 horas, una fase de recuperación por encima de las 72 horas y una fase de rehabilitación que va desde las 72 horas hasta la alta hospitalaria o hasta la máxima recuperación de estos pacientes. Bien, a partir de aquí, pues, se han intentado desarrollar o se intenta desarrollar el manejo del síndrome por resucitación, no basado no solo en el juicio clínico, sino intentar hacer un cuidado de este síndrome guiado por protocolo y por unos objetivos que estén estandarizados. Así evitaremos la variabilidad del pronóstico entre los diferentes hospitales, como lo vemos, basados sobre todo estos protocolos que contengan medidas que han demostrado su eficacia y estos protocolos siempre llevárnoslos a nivel local en cada uno de nuestros hospitales con las disponibilidades que tengamos. Así, se nos recomienda, este es el algoritmo que se recomienda en el ERC 2015, una primera fase, una vez estabilizado, aislada la vía aérea, estabilizado el enfermo desde el punto de vista circulatorio. Lo primero que tenemos que hacer es una monitorización del enfermo con electrocardiograma, saturación, temperatura, hacer una breve historia para indagar sobre el posible origen de la parada cardíaca, hacer un control de temperatura, intentar hacer un diagnóstico aproximado sobre la etiología de la parada y una vez que estos enfermos estén en UCI, pues proponer una serie de estrategias o paquetes de medidas, igual que se hizo hace ya algunos años en el síndrome de la sepsis. Y en concreto, pues la estrategia ventilatoria, lo primero que tenemos o lo que se nos recomienda es que se haga una normosemia. El paciente se debe monitorizar con saturación o tenemos que intentar conseguir que el paciente se encuentre con saturaciones en torno a 94 o 98%, siempre o bien monitorizándolo con pulsosimetría o con gasometría frecuente. Hay que evitar la hiposemia, que sabemos que puede ser el desencadenante posterior de una nueva parada cardíaca. Una vez, si el enfermo permanece en coma y tenemos que aislar la vía aérea, no hay actualmente ningún método o ningún modo de ventilación mecánica controlada sobre el que haya una mejor evidencia de cómo ventilar este tipo de enfermos. Se propone que hagamos también una normocapnia con unos niveles de carbónico en torno a 38-42 milímetros, evitando una hipocapnia que puede generar una mayor isquemia cerebral e evitar igualmente una hipoventilación y una hipercapnia que pueda desencadenarnos otra segunda parada cardíaca dentro de nuestra unidad. Se recomienda una monitorización del carbónico del ETCO2 en los pacientes.
En cuanto a la circulación, sabemos que el síndrome coronario agudo es la causa más frecuente de parada cardíaca extrahospitalaria. En estas recomendaciones se hace especial énfasis en la necesidad de realizar un cateterismo cardíaco, sobre todo en los pacientes que la parada cardíaca es de origen isquémico y tenemos tras la recuperación del pulso una elevación del ST, es decir, es factible y se hace especial énfasis en que en estos pacientes se haga un cateterismo cardíaco y una angioplastia si es necesario. Por otro lado, cuando sospechamos que es de origen cardíaco, aunque no encontremos una elevación del ST en el electrocardiograma después de la recuperación del pulso, pues tendríamos que considerar una serie de factores, como pueden ser la edad, la duración de la parada, la inestabilidad hemodinámica y otra serie de factores, para plantearnos cuál es el mejor momento para hacer la... So we have to do this to be able to do the angioplasty and the catheter. So so that the patient will be able to be longer time in the hospital as a result of the treatment. This is not so well known. There are not so many studies on CA, but they're not of a cardiac origin. It might be neurological, it might be respiratory based. So we don't have so much information on that. It would be useful to be able to identify at an early stage or do a CT scan or a cerebral CT on entry to hospital too. It seems that if we have if there's an absence of neurological systems and there's no respiratory syndrome, but there's clear evidence that there may be of... Sería llevar al paciente al cateterismo. Si en este caso no encontramos lesiones coronarias, procederíamos después a hacer el TAC por ese orden, para no perder tiempo. En cuanto al manejo hemodinámico de estos pacientes, sabemos que en el síndrome de posparada hay una disfunción miocárdica, es decir, la mejor manera de esta disfunción miocárdica nos puede llevar a una inestabilidad hemodinámica con posterior hipotensión, arritmia y lo mejor para medir o cuantificar esta disfunción miocárdica y hacer un seguimiento posterior a todos los pacientes deberíamos hacerle un ecocardio, porque muchos de ellos probablemente posteriormente van a necesitar tratamientos inotrópicos. Bien, se propone una serie de paquetes de medidas para manejo hemodinámico de los pacientes y es mantenerlo fundamentalmente con una frecuencia cardíaca entre 50 a 100. En caso de hipotermia probablemente sea más permisible mantener a estos pacientes con una frecuencia más bajita, en torno a 40. Una tensión arterial media que no se fija, es decir, que no se fija en unos parámetros, sino simplemente aquella tensión adecuada para el paciente que nos permita mantener una diuresis en torno a 1 mililitro por kilo de peso. Es recomendable hacer el aclaramiento de lactato hasta conseguir un lactato normal o que veamos vaya descendiendo, alcanzar unas saturaciones venosas en torno a 70 a 75 y hacer una ecografía, una ecocardiografía de seriación para ver cómo va evolucionando esta disfunción miocárdica en nuestros pacientes. En cuanto a la perfusión cerebral, es fundamental, es decir, una vez que se produce la parada cardíaca hay unos momentos de no reflujo y una hiperemia posterior cerebral global que se puede mantener durante 30 minutos con una hipoperfusión en las siguientes 24 horas y una importante alteración de la autorregulación cerebral. Es muy importante mantener la perfusión cerebral con una adecuada presión de perfusión cerebral. Es importantísimo. En cuanto a la sedación y relajación neuromuscular de nuestros pacientes en la UCI, es importante hacer una monitorización diaria de la evolución neurológica de nuestros pacientes y una monitorización de la sedación con escalas basales y que habitualmente usamos en la UCI, como pueden ser las escalas Ramsay o la escala de ritmo. No existe un periodo preestablecido de cuánto tiempo tenemos que tener a nuestros pacientes bajo sedación y relajación, quizás algo más establecido cuando ponemos hipotermia, ¿no?, que pueden ser 24 horas. Y desde luego lo que sí tenemos claro es que tenemos que sedar a nuestros pacientes con fármacos que tengan un tiempo de vida media muy corto, como puede ser propofol, renifentanilo o cisatracurio. Importantísimo es el control de las convulsiones. Las convulsiones en estos pacientes
en el tiempo posterior en la UCI son bastante frecuentes. Casi un tercio de los pacientes que están en coma presentan convulsiones posteriores. Quizás las más comunes son las mioclonías, que pueden aparecer hasta en un 25% de los pacientes. Pueden aparecer también crisis tónico-clónicas, ya sean focales, generalizadas o a veces combinadas. Otras veces podemos tener movimientos de los pacientes que no necesariamente son convulsiones, y para ello creemos que es necesario la monitorización o bien con un electroencefalograma intermitente o bien de manera continua. Intermitente se establece sobre todo en los pacientes en los que se observa una sintomatología, es decir, signos de convulsiones, y de manera continua, sobre todo para hacer seguimiento a aquellos pacientes en los que se haya detectado un estatus epiléptico convulsivo. Evidentemente, estas crisis convulsivas incrementan el metabolismo cerebral y exacerban todavía más la lesión cerebral, que es por lo que tenemos que tratarla de manera inmediata. La mayoría de los anticonvulsivantes que utilizamos pueden ser el valproato sódico, el levetiracetam, ferritoína, benzodiazepina, propofol, algún barbitúrico. Es frecuente que las mioclonías a veces son refractarias y son bastante refractarias y resistentes a la fenitoína, y quizás parece que se han visto mejores resultados con el control de clonazepam. Bien, este es un ejemplo, fue de una paciente que tuvimos casi al principio cuando hacíamos hipotermia, y fue una de las pacientes que nos vino con una parada cardíaca extrahospitalaria, y es por poneros un ejemplo de un caso real de un electroencefalograma de manera intermitente y mientras realizábamos hipotermia al comienzo. O bien, por otro lado, cómo monitorizar a un paciente en la UCI, aparte de su ventilación mecánica, aparte de la hipotermia que le estábamos realizando, el CO2 expirado, y cómo monitorizarlo de manera continua con un electroencefalograma, que utilizamos un módulo con 4 canales, y en el concreto, en este paciente, que se detectó un estatus pero no convulsivo, es decir, fue en el momento cuando le pusimos la monitorización continua cuando detectamos que tenía unas ondas de brote de supresión, y por lo que el paciente estaba en un estatus no convulsivo y que tratamos. El pronóstico igualmente fue mal, pero ni siquiera nos habíamos percatado si no es por la monitorización continua. Es ampliamente estudiado el control de la glucemia. Se conoce muy bien la asociación de una hiperglucemia con un mal pronóstico en nuestros pacientes neurológicos. Lo que se prodiga es hacer un control de la glucemia, un control moderado, obteniendo glucemia que estén por debajo de 180. De esta manera evitamos tanto la hiperglucemia, sobre todo hipoglucemia severa, que se han visto y se conoce muy bien que son bastante deleterias para nuestro cerebro. Bien, control de la temperatura, como ha sido ampliamente tratada por el doctor López de Sá, no vamos a pararnos más. Y hablar sobre todo de pronóstico en estos pacientes. Para hablar de pronóstico lo vamos a hacer basándonos en una adaptación de las recomendaciones hechas por el ERC y por el Grupo de Trauma y Grupo de Emergencia de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Es una adaptación a unas recomendaciones previas que han salido al 2015. Y hay que decir que, casi 2/3 de los pacientes que fallecen en nuestras UCI mueren por una lesión neurológica. La mayoría de estas muertes a veces se producen tras una retirada activa de medidas de soporte vital. Por ello, creemos que es esencial minimizar el riesgo de una predicción falsamente pesimista. Por eso es importante que sepamos valorar y adaptar bien o valorar un pronóstico en nuestros pacientes, ¿no? Y evitar las interferencias de algunos datos que pueden inferir en estos pronósticos o en estos pronósticos. Bien, se recomienda que una vez que el paciente se recomienda hacer un pronóstico de forma multimodal, es decir, basado fundamentalmente en, una evolución diaria, una exploración diaria de nuestros pacientes, es decir, en un estado clínico diario, recomendado también en pruebas que sean neurofisiológicas, basadas también en biomarcadores y en pruebas de imágenes. La mayor parte o la mayoría de los pacientes recuperan la función neurológica, podemos decir, de manera casi global al tercer día. Es por ello
que, a no ser o excepto que haya algunos componentes que puedan interferir, pues como puede ser el caso de la hipotermia, que siempre tenemos que hacer un pronóstico un poquito más tardío, el caso de los pacientes hayan estado sedados 12 horas antes, también tendríamos que demorar un poco este pronóstico. Pero esta es la herramienta, es decir, que podemos utilizar o que se propone y es basada en una serie de componentes que son más contundentes, como puede ser la exploración clínica, la presencia de uno o dos de los siguientes, como es decir, la ausencia de reflejo pupilar y corneal o la ausencia bilateral de las ondas N20 en los potenciales somatosensoriales. Es decir, estos serían los indicadores más contundentes que nos orientarían hacia un mal pronóstico de los pacientes. Si estos no estuvieran presentes, podríamos utilizar otros indicadores menos contundentes, como pueden ser al menos dos de los siguientes criterios, como sería el tener un estatus mioclónico por encima de las 48 horas, el tener unos altos niveles de enolasa neuroespecífica, que aunque no está muy bien puesto el punto de corte o, digamos, no hay una gran evidencia, nosotros en mi hospital, que tenemos disponibilidad de enolasa neuroespecífica de manera urgente, utilizamos a nivel local un punto de corte en 40, que parece que está bien correlacionado con un mal pronóstico. Ayudarnos, pues, de marcadores a reactivos de electroencefalograma, como pueden ser brote supresión o un estatus epiléptico, o imágenes que nos indican que haya una anoxia difusa en el TAC, sobre todo, pues bueno, si vemos que hay un borramiento de los surcos o si vemos que hay una mala diferenciación sustancia gris, sustancia blanca en las primeras horas del TAC o, como podemos ver en los siguientes 2-5 días en la resonancia, lesiones isquémicas difusas. Bien, con todo esto podríamos hacernos una valoración de nuestros pacientes y al tercer día podríamos, si presentan alguno de estos criterios, decir que nuestros pacientes tienen un pobre resultado neurológico o, por el contrario, si no es así, tendríamos que esperar y seguir reevaluándolo de manera continua. Bien, el tema de la rehabilitación de estos pacientes también ha sido tratado de manera separada en las recomendaciones del ERC. La mayor parte de nuestros pacientes los valoramos, pues, a la alta de UCI, a la alta del hospital, con escalas como pueden ser la escala de Glasgow, la escala CPC o el Mini-Mental. Pero hay veces que las lesiones, y afortunadamente la gran mayoría de los supervivientes salen con una buena función neurológica, pero hay veces que pequeñas lesiones se escapan a esta guía, a estas escalas se pueden escapar, sobre todo lesiones mínimas o lesiones emocionales que no pueden ser bien determinadas. Por eso una de las cosas que se propone es hacer de manera sistemática un seguimiento a estos pacientes con herramientas que puedan detectar de manera más útil estos ligeros cambios neurológicos o emocionales. Bien, como no, otra de las cosas que deberíamos hablar en el pronóstico sería de plantear o considerar una donación de órganos, sobre todo en pacientes que presentan un coma después de una recuperación y hacen muerte cefálica, o pacientes los que hacen muerte circulatoria después de retirar medidas de soporte vital o en la RCP sin éxito. Es decir, estamos obligados a plantear la donación de órganos siempre bajo la legalidad y la ética que corresponde. Deberíamos también hacer un cribado de las alteraciones hereditarias que nos permitirían hacer una prevención, sobre todo en familiares, y, cómo no, también intentar hablar de centros de parada cardíaca, que ya es la tercera vez que sale en el día de hoy. Es decir, parece, ¿no?, por opinión de expertos, que se puede hablar de que un centro de parada cardíaca pues puede ser aquel que dispone de una hemodinámica durante 24 horas y en el que se puede hacer un buen control de la temperatura. Bien, a partir de ahora y brevemente quería exponer un trabajo que hicimos en determinadas UCI de nuestro país. Sobre todo fue un registro de parada cardíaca recuperada que llegan a nuestras UCI y queríamos ver también el uso de la hipotermia terapéutica en esas UCI. Uno de los objetivos que hemos sacado de este registro pues fue identificar aquellos factores que se asocian a la mortalidad y al resultado neurológico,
de aquellos pacientes que han sufrido una parada cardíaca y llegan a la UCI, pues bueno, desarrollamos un estudio observacional de cohorte prospectivo, fue multicéntrico, hicimos un registro, una plataforma online, se recogieron todas las variables con el estilo Utstein, variables epidemiológicas, de datos de la parada, y se hizo seguimiento y evolución y pronóstico al alta de UCI, al alta del hospital a los 6 meses y a los 12 meses. Hicimos un seguimiento de los pacientes durante un año completo. Describimos las variables, hicimos un estudio univariante y multivariante y después hicimos un árbol de clasificación de una regresión para ver el resultado neurológico y la predicción del estado neurológico de los pacientes. Esta es la distribución de los centros que participaron. Conseguimos registrar, el estudio fue llevado a cabo entre los años 2014 y 2016. Fue llevado a cabo en 14 comunidades de nuestro país. Aquí tenéis la distribución. Fue una distribución, intentamos que fuera más o menos homogénea, en el que participaron, fueron 48 hospitales de 14 comunidades autónomas y obtuvimos un registro total de 595 pacientes, excluidos los pacientes que consideramos no cumplían todos los criterios. En esta tabla pues represento las características un poco descriptivas de los pacientes que se registraron en él. Están clasificados aquí, es decir, por un lado podéis ver todas las características globales. Aquí incluimos tanto las paradas que procedían, nos llegaban a la UCI, tanto de origen extrahospitalario como las propias que se producían en el hospital, es decir, fue un registro de paradas tanto intra como extrahospitalarias. Y aquí veis que en la tabla de la derecha están separados, es decir, hicimos una clasificación según fallecían o no. Bien, hubo un total, esto es fallecimiento en la UCI, tuvimos un total, es decir, una vez que los pacientes llegan y en la UCI de estos 595 llegaron a fallecer 291, es decir, casi el 49% de los pacientes fallecieron en la UCI. Los factores que más se asociaron en el análisis univariante con la mortalidad intra-UCI fueron la edad, fue el origen no cardíaco de la parada, el tratamiento de ICP y los ritmos desfibrilables resultaron como factores protectores y el tiempo de recuperación del pulso prolongado pues fue un factor de peor pronóstico. Bien, estos son los cuidados por resucitación que vimos que se hicieron en las UCI de nuestro país. Podéis observar aquí que se hizo hipotermia en el 33% de los pacientes que llegaron a las UCI. Esta hipotermia fundamentalmente se hizo en nuestras unidades con placas de hidrogel y, en segundo lugar, con mantas térmicas e hielo. Es decir, nos llamaba la atención todavía la cantidad de UCI que hacían todavía la hipotermia con hielo. Estamos hablando del año 2014, inicio del 2014. Fueron los métodos utilizados para hacer la hipotermia. Y otros tratamientos por resucitación que vimos reflejados en este registro era que se hizo ICP al 25% de las paradas cardíacas que llevaban a nuestra unidad y un 6% de fibrinolisis a los pacientes, es decir, una revascularización entre un 25 y un 6%, bien sean por ICP o bien sea por fibrinolisis. Hubo un 18% de otros tratamientos que se hizo, que ahí se incluían pues, bueno, administración de fármacos, colocación de marcapasos, balón de contrapulsación, etcétera. Estos son los resultados neurológicos al alta de la UCI, quitando la columna de la izquierda, que fueron los fallecidos, es decir, casi el 49% fallecidos. La mayoría de los supervivientes salían de la UCI con una escala CPC 1-2, es decir, salían con un buen y aceptable resultado neurológico. Y cuando preguntábamos si las paradas habían sido imputadas o no a la UCI, pues vimos que casi el 76% de las muertes habían sido imputadas a a la parada cardíaca. Cuando cogimos del análisis univariado aquellas variables que se asociaban a la mortalidad e hicimos una regresión logística, las variables que realmente quedaron asociadas a la mortalidad o que influían fundamentalmente en la mortalidad, pues fue la edad de los pacientes, el origen no cardíaco de la parada, el tratamiento con ICP, los ritmos desfibrilables,
que resultaron ambos como factores protectores para la mortalidad en UCI. La recuperación del pulso, la duración más allá de 20 minutos y el tiempo total de la parada fueron los factores que salieron fuertemente asociados con la mortalidad en UCI. Aquí presento, estoy terminando ya. Aquí presentamos los resultados globales digamos, al alta hospitalaria. Es decir, aquí hacemos tanto descripción de los pacientes con las escalas CPC en los 4, es decir, CPC 1-2, CPC 3-4, severa, coma o éxito. Y esto es al total de los pacientes en UCI en el hospital. Veis que de los 595, 532 fallecieron, es decir, casi un 10% más. Si murieron en la UCI un 49%, aquí a la mortalidad hospitalaria se llegó hasta el 59%. Los factores asociados a la mortalidad hospitalaria nos salieron en análisis multivariante exactamente los mismos que en la UCI. Esto fue cuando aplicamos este árbol para hacer una predicción de la situación neurológica final de los pacientes. Se vio que cuando los pacientes sufren una parada que es de origen de ritmo desfibrilable, que se recupera el pulso antes de los 20 minutos y tienen origen cardíaco, pues el 70% se predice que va a salir con una función neurológica normal o moderada. Por el contrario, cuando los pacientes tienen ritmos no desfibrilables y el tiempo de recuperación del pulso es más allá de los 20 minutos, pues el 87% probablemente es una predicción de mortalidad, es decir, casi que el 87% morirá. Bien, y ya terminando, pues recordar que tenemos que hacer un tratamiento inmediato de la vía aérea, de la respiración, de la circulación y control de la temperatura en las UCI, intentar indagar la probable causa que ha llevado a la parada cardíaca, bien, haciendo ICP, haciendo TAC, y hacer una optimización de la recuperación con un manejo en UCI posterior, con una prevención secundaria, un seguimiento y una rehabilitación. Y esto es todo. Muchas gracias. When we start, Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Soy Lionel Lamhau de París. Yo trabajo en el sistema prehospitalario y ICO2. Gracias a la organización por invitarme a esta convención y es un gran placer para mí estar aquí. Como saben, la supervivencia general, pues hemos hablado mucho de ello, pero cuando hablamos de la CPR o de RCP, tenemos que pensar en qué resultados. Todo el mundo sabe que hay un resultado. La pregunta es, ¿de dónde venimos para saber cuál es nuestra meta para el futuro? Cuando empezamos con el programa de RCP en París en 2011, empezamos con 3.000 muertes en París en el primer ciclo alrededor de París. Fueron 140 pacientes que sobrevivieron. Cuando cogemos todas las paradas en la calle, en casa, etcétera, ahí empezamos con los datos, con este número. Pero cuando tenemos una parada cardíaca y no podemos tener un ROSC o una recuperación de circulación, finalmente tenemos dos elecciones. Vamos a la donación de órganos o declaramos la muerte en este caso. Pero podemos considerar que esto es la vieja escuela. Tenemos que cambiar la mentalidad sobre todo esto. ¿Por qué es vieja escuela? Bueno, porque no comprendemos bien lo que es una parada cardíaca. En la parada cardíaca tenemos dos problemas fundamentales diferentes. El corazón es la etiología de la parada. Tenemos
Y el segundo problema es el cerebro. Tenemos un pronóstico neurológico que no sabemos. La primera línea de tratamiento con masaje, desfibrilación, tenemos que empezar, tenemos que estimular el corazón. Estamos pensando también en el cerebro, pero lo principal, estamos pensando en el corazón. En la segunda línea de tratamiento, cuando el corazón no vuelve a latir, podemos conseguir salvar el cerebro y olvidarnos un poco del corazón. Esto es realmente la meta. Así que esta segunda línea de tratamiento sería salvar al cerebro. La meta no es el corazón realmente. Y si nos acordamos del algoritmo de las directrices europeas, aquí vemos en esta casilla 2 puntos. Primero, hacer RCP y primero para PCR y en la parada cardíaca sería difícil darnos cuenta. Si buscamos las directrices para los cardiólogos, realmente preferimos hacer ICPR extracorpóreo. Esa reanimación es diferente de ECMO, lo que dice ECMO o ICLS, porque cuando se hizo esta directriz tenemos que explicar a las personas, esto es un diagnóstico especial, no es, esto es un informe de Chani de 2008 para la parada cardíaca dentro del hospital, intrahospitalaria, y sí que vemos una supervivencia incrementada, pero esto es parada intrahospitalaria. Cuando vemos ese resultado, cuando lo vimos en París, empezamos a hacer RCP para las paradas cardíacas fuera del hospital. Y los resultados al principio fueron un desastre. En este momento, para ser honesto, muchas personas pensaban que teníamos que parar porque no teníamos coste-eficacia, tratábamos mucha energía del equipo y pensamos que teníamos que parar. Pero luego tenemos que pensar, no vamos a tirar el niño con el agua del baño. Así que tenemos que pensar, a lo mejor no tenemos, hemos pensado la pregunta ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Y cómo? Y cuando empezamos con estas preguntas cambiamos nuestra mentalidad sobre RCP. Y en el registro LSO es un registro de los cirujanos, pero mi punto no es ese, es el incremento en el número de los RCPs en el mundo, pero la tasa de supervivencia no cambió, así que hay un problema aquí, porque hay muchas técnicas. Si el número de técnicas se aumenta, tiene que haber un aumento en la supervivencia, pero no era así. Pero esto es la influencia del bajo flujo. Así que, y en Chen en 2008 hizo una primera curva y una segunda que se publicó el año pasado y vemos que cada minuto perdemos una vida, varias vidas. Esto es como RCP porque no tenemos un flujo suficiente durante mucho tiempo. Así que si queremos pensar en un bajo flujo, tenemos que ganar alguna vez. ¿Cuándo puedo establecer mi primera línea de tratamiento? RCP, desfibrilación. No puedo tener ROSC. Esta recuperación de la circulación. ¿Cuándo puedo empezar RCP? En este registro ponía después de 16 minutos de RCP, no tenemos esperanza de tener supervivencia. Esto es para los cohortes. Para algunos pacientes sabemos que tenemos que estar más tiempo con RCP, pero después de
60 minutos, creo que ha dicho, no 16, 60 minutos. Tenemos que pensar en otros métodos. Intentaron encontrar el momento ideal en estos estudios. ¿Cuál es el tiempo óptimo? Tenemos el RCP clásico, no tenemos a los 3, después de 20 minutos no tenemos pronóstico positivo después de en 3 meses. El buen tiempo puede ser 20 minutos, 21 minutos. Pero ¿qué pasa con la supervivencia en este caso? Si miramos la descarga, hay más supervivencia en el grupo clásico. Pero desde el punto de vista neurológico, tenemos más pacientes en grupo 1 o 2 porque tenemos menos daño cerebral con el RCP. Sabemos cuándo tenemos que empezar. 20 minutos de RCP. ¿Cuál es el límite máximo? Es como trauma. Es una hora, es la hora mágica. Vemos que una caída importante en la supervivencia con el tiempo y también vemos que para la supervivencia tiene que ser menos de 60 minutos en ICPR. Bueno, habría que coger el paciente y llevar a establecer el ICPR. No es tan fácil hacer eso. Y tenemos 2 formas de hacerlo. Y así que cojo mi paciente, intento llevarle al hospital y darle el tratamiento enseguida. Así que en una ciudad como europea, como el nuestro, tenemos ciertas dificultades. Transportation time between the scene to the hospital is like this was 60 minutes, 1 hour on this register. And when we said, because people said, okay, this is a number from Vienna, said Vienna have some mobile ICU like here in Paris, is because you have a doctor on scene, he lose some time. In all country with paramedics, they said that each time. We check from ASEAN country, they have exactly the same results. Half of the patients are not on time for the ECPR. Why? Because we have it's not the problem of distance in the city, it's how to reach the hospital. No es un problema de distancia en la ciudad para llegar al hospital. Cuando llegan al centro, bueno, ya reciben la RCP, pero cuando se llega al hospital, además, en algunos casos hay que subir en ascensor en la ciudad. En el ascensor hay límites horizontales y verticales. Por eso hemos desarrollado una estrategia para recibir RCP y es llevar el hospital a casa. ¿Por qué no se puede hacer RCP en casa? Ahora lo hacemos en cualquier sitio, en la calle, en el metro, en el supermercado, en la estación. Esto es la radio de la Medusa, la liberté dans le peuple. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Si conocen el Louvre, sabrán que el acceso allí es muy complejo y para llevar desde allí a un paciente al hospital, desde el Louvre, llevaría más de 1 hora. Bueno, los ritmos. Cuando los comparamos entre hospitales, hemos comprobado el tiempo. Tenemos el periodo 1 y el 2, el tiempo transcurrido hasta llegar al hospital, pues si quieres llegar a tiempo tiene que estar muy cerca. Bueno, tuvimos un caso en que había un testigo de 60 años con RCP. Mejor dicho, en lugar de llevar al paciente al hospital, llevamos al equipo a la escena muy rápidamente para poder llegar a tiempo. Pero ahora la pregunta es cómo hacer la RCP, porque no somos cirujanos cuando estamos en la UCI móvil. Y bueno, el problema es saber que
se hace cuando existe ante un caso de parada cardíaca, se abre una vía, la vena femoral, etcétera. ¿Qué se hace? El problema es que la ecografía algunas veces no sirve para tanto porque no hay mucho riego y algunas veces hay una variación de la anatomía y hay un 20% de fracasos con ese tipo de proceso. Por eso tenemos un programa de formación con cadáveres, hacemos simulaciones y lo que hacemos es el cut down femoral ahora. Se inserta todos los días una vía. Hay que comprobar dónde están los vasos, la arteria y la vena. Y luego utilizamos una cánula y aplicamos la técnica de Seldinger y luego también se puede hacer la reperfusión anterógrada. Bueno, luego por otra parte tenemos este tipo de inserción con 2 cánulas y perfusión. El último aspecto, que es muy importante, es la selección del paciente. Si no se selecciona bien a los pacientes, pues esto influirá mucho en la supervivencia. La RCP no solamente no salva a las personas muertas. Entonces, ¿qué hacemos en París hoy en día? Al cabo de 20 minutos de RCP, bueno, aplicamos el RCP al cabo de 20, o el RCA, perdón, después de 20 minutos de CPR o RCP con DEA. Esto da lugar a signos, señales de RCP en el momento de la decisión. Si hay señales de vida al cabo de 2 horas de RCP, esto significa que el cerebro está vivo. Entonces ya se puede aplicar el tratamiento secundario. Bueno, de hecho, excluimos el caso cuando no hay ningún signo de vida. Y se puede hacer el RCP de manera aceptable en 1 o 2 minutos. ¿Qué podemos hacer? En esta gráfica, la selección con el signo más y la selección que hemos visto, y el protocolo es RCP, epinefrina, 5 miligramos, menos, o angiografía directa. Cuando no hay una buena selección ni un buen protocolo, casi no hay ninguna supervivencia, solo un 3%. Si hay una buena solución y damos 6 miligramos de epinefrina, entonces se pasa a casi un 20% de supervivencia. Si lo hacemos todo bien, entonces se puede llegar a un 38% de supervivencia. Hay que tener en cuenta que se inicia ese tipo de proceso en el momento en que ya han transcurrido más de 20 minutos sin esperanza de supervivencia. Bien, esto es un estudio randomizado para comparar los resultados entre hospitales. Hemos incluido centros en París, Madrid, Lyon y probablemente también incluyamos a Londres. Va a haber 200 pacientes más o menos. Bien, antes de concluir, antes del hospital, tenemos razones algunas veces para utilizar el helicóptero. Por ejemplo, en este paciente está muy lejos del centro. ¿Qué hacemos? En este caso, pues llevamos el helicóptero a la escena con el RCP, pero este paciente, a pesar de todo, no sobrevivió porque estaba demasiado lejos para hacerle a tiempo el RCP. Bueno, para cada paciente tenemos que sopesar lo que hacemos. Es muy importante, pero se pueden salvar algunas vidas. Esto es algo muy importante. Es muy importante entender esto. La
nueva cadena de supervivencia, pues ahora incluye RCP de este tipo, pero para ello hay que hacer una buena selección de pacientes. Uno de los problemas de hoy en día es que cuando estoy de guardia, bueno, podemos decir, bueno, algunas veces nos llaman y nos dicen, venga corriendo y haga el RCP porque el paciente tiene 20 años. No, pero no siempre, aunque tenga 20 años, no sirve para nada. Pero en todo caso no hay que esperar demasiado porque si no morirá el paciente. Muchas gracias por su atención. Y de nuevo era muy difícil entender todo lo que decía. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes por sus excelentes presentaciones y tenemos casi 20 minutos de preguntas y discusión que yo creo que es una parte muy importante de esta mesa. Si queréis encender la luz para que veamos también a quienes preguntan, ¿alguien puede encender las luces de la sala? Y ¿quién quiere empezar con las preguntas? ¿Se ve alguna? Si nadie se anima, voy a empezar yo preguntándole a Esteban, ¿no? Los resultados son muy contradictorios, ¿no? Y quizá tú has sugerido algo que a lo mejor la hipotermia no es para todos, ¿no? Y quizá haya tanta variabilidad en los pacientes y tantos datos que se mezclan que por eso los resultados vamos pasando de una medida a otra, ¿no? Primero no creemos en la hipotermia, luego volvemos a creer y luego hay un solo estudio y luego surgen estudios secundarios. Ya has sugerido algo de que habría que seleccionar a los pacientes moderados, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Tienes alguna propuesta para hacer? Yo creo que uno de los principales motivos por los ensayos que han salido mal con la hipotermia son todos ensayos con un diseño pragmático. Son los más fiables científicamente, es decir, todo enfermo que haya tenido una parada cardíaca le autorizo, ¿no? Pero entran tantas variables que probablemente si quieres hacer un diseño pragmático necesites 5.000, 10.000 enfermos con parada cardíaca. Por eso los estudios que han salido algo mejor son aquellos que se han ido circunscribiendo a enfermos mucho más homogéneos. Yo no creo que la hipotermia sea peor en el enfermo de asistolia y tampoco, pero sí creo que para hacer ensayos clínicos sí deben ser poblaciones seleccionadas. El enfermo de asistolia, por ejemplo, es un enfermo que tiene unas posibilidades de morirse es enorme. ¿Qué haces? ¿Lo dejas morir? Te quiero decir, aunque si lo has resucitado, probablemente el hecho de que sea más difícil no quiere decir que no sea un buen candidato a ser tratado, ¿no? En otras patologías sí nos hemos hecho este ejercicio, pues en el infarto de miocardio, por ejemplo, sabemos que el que tiene ST elevado es el que la arteria está tapada de todo, influye mucho el tiempo. En los que no tienen el ST elevado el tiempo influye menos y en la parada cardíaca lo que pasa es que todavía no lo sabemos, ¿no? Y es muy difícil el saber a quién la hago y quién no la hago, ¿no? Yo lo que me he quedado en nunca me he arrepentido de hacer hipotermia y me he arrepentido de no hacerla en alguno que parecía que iba tan bien, se movía, tenía respiración espontánea y luego pues poquito a poco pues ha ido deteriorando neurológicamente y uno se ha arrepentido. Con lo cual yo creo que por enfriar al enfermo 24 horas tampoco, si está en coma, vamos, es mi opinión, ¿no? Yo sé que gente no opina así. Lionel, ¿vosotros empezáis hipotermia extrahospitalaria? ¿Empezáis en el periodo extrahospitalario con hipotermia o no?
Lo que hacemos en París, de hecho, es que controlamos la temperatura para estar seguros de que estamos por debajo de 36. Pero para todos los pacientes siempre comprobamos que esté entre 34 y 35 grados en condiciones prehospitalarias. En mi hospital, pues sí que la aplicamos, la hipotermia, para estar seguros. Es muy fácil enfriar al paciente con ECMO. Sí, yo creo que una de las principales preguntas sobre la hipotermia, y ya lo hemos visto antes, es que, bueno, hay que comprobar el tiempo hasta que se consigue la hipotermia. Si se pudiera conseguir en muy poco tiempo, entonces, bueno, sabemos que hay estudios en este sentido, pero no suficientes. Quizás el punto clave es la duración, el tiempo antes de hacer la hipotermia, poder hacerla rápidamente. Niños, que parece que es otra especie animal, ¿no? Se hace hipotermia 72 horas, ¿no? En los adultos andamos barajando entre 12 y 24. Sí, bueno, cuando se habla de los niños se piensa que todos los niños son iguales, ¿no? Esa es la de gran diferencia. Los estudios que se han visto con resultados positivos en niños son de neonatos. Y no son paradas cardíacas, pero bueno, son encefalopatía hipóxica, y eso cambia bastante la situación, ¿no? En neonatos hay varios estudios en los cuales se ha hecho y se ha visto distintos tiempos y en general se hace más prolongado. Los estudios que se han hecho fuera del periodo neonatal no han encontrado resultados positivos, lo mismo que en adultos. Hay una tendencia, pero no hay. Y no es otra especie animal, pero cambia mucho la fisiopatología, ¿no? También es más fácil de enfriar, no se queja tanto porque uno está acostumbrado a que esté calladito los 3 primeros días. Bueno, los lactantes sí. Nosotros a todo niño que fuera del periodo natal que hay que enfriarle, le tenemos que sedar y es decir, la situación cambia la fisiopatología bastante, ¿no? Y ¿hay preguntas? Sí, allí hay una. Es que desde aquí no te vemos bien. Desde aquí no vemos nada. Sí. Buenas tardes, mi nombre es David, de Zaragoza, enfermero. Mi pregunta va un poco guiada a la doctora Ana y al doctor Lionel, quizás desde la incertidumbre y desde cierto desconocimiento sobre el tema de la extracorpórea, ¿no? De la reanimación extracorpórea. ¿Realmente tiene alguna efectividad o eficacia en cuanto, por ejemplo, al paciente en los cuidados durante el proceso de hospitalización, ¿no? Después de la reanimación? Porque, por ejemplo, yo constancia en la Comunidad de Aragón no se ha hecho ningún tema de extracorpórea, al no ser que no esté en conocimiento de ello. No es una técnica que se practique a diario, ¿no? Entonces, en el caso de practicarla, ¿cuál es si es favorable para el paciente, si supone un alto coste el tema de el haber practicado previamente una reanimación extracorpórea, y cuánto es el tiempo, por ejemplo, de hospitalización, luego si los recursos de los que vamos a disponer, si realmente merece la pena llevar a cabo esa práctica. That's a good question. Es una buena pregunta, un buen tema para debatir. Bueno, ¿qué es lo que llamamos rentabilidad o eficacia respecto a los costes? ¿Dónde está el límite? Bueno, cuando 5.000 euros cuando se inserta, sabemos que es caro porque intubamos, en fin, no resulta tan útil, no merece la pena gastar tanto, pero en algunos casos. Pero si comparamos un caso de cáncer o la crioterapia, o la quimioterapia, ¿cuál es el precio de la quimioterapia? ¿Con qué pronóstico? Para estos pacientes invertimos durante 24 horas, porque, bueno, la verdad es que cuando se mueren muy poco después. Y 30% de los pacientes después pasan a donar los órganos. Pero si hablamos solamente
dinero, pues un paciente en ECMO vale lo que 3 en RCP. Desde el punto de vista económico, entonces merece la pena. Esta mañana, en una presentación, se nos ha dicho que hay muchos pacientes que van a trabajar después con los supervivientes. Entonces, yo creo que es coste efectivo si seleccionas a los pacientes. Es exactamente el debate que teníamos hace 20 años para la tumolisis en el sistema hospitalario. Pensamos que no se podía hacer antes del hospital y que era muy costoso. Esto es lo que se decía. Bueno, sí, tenemos algo de evidencia de prueba, pero necesitamos tener más porque hasta ahora no se ha hecho ningún estudio randomizado. Tenemos simplemente casuísticas como las nuestras y las de otros, pero desde el punto de vista de los costes, no podemos sugerir, no podemos estar seguros. Tenemos que trabajar juntos y encontrar una vía para esos pacientes. No tenemos en todas partes RCP, por ejemplo, en la zona de París. Está París, la ciudad, y luego los alrededores, el Gran París. 30 millones de personas. En fin, aquí lo que importa no es el coste. En niños se ha hecho antes que en adultos y hay una larga experiencia durante muchos años en reanimación cardiopulmonar extracorpórea intrahospitalaria y cada vez con resultados mejores, con supervivencia aproximada de paradas cardíacas refractarias de un 50% de los pacientes o más. Lo importante es no planteárselo en el momento de que hay una parada cardíaca refractaria. Tiene que haber un equipo preparado, muy bien preparado, y es fundamental la preparación y el tiempo. Yo quería preguntar cómo mantienen en el extrahospitalario un equipo preparado para hacerlo, porque en intrahospitalaria es algo quizá más fácil, pero en extrahospitalaria mantener el equipo preparado para tratar a todo París. ¿Entiendes? Un solo equipo extrahospitalario para todo París. Sí. Tenemos un equipo para París. Es suficiente hoy en día porque seleccionamos a los pacientes con mucho cuidado. Mi mensaje no es todas las paradas cardíacas en RCP, sino hacer una selección de los pacientes. Cada vez se hará mejor, seguramente, porque tenemos mejor experiencia y seguramente salvamos más casos. Pero, desde luego, un equipo suficiente hoy en día para la zona que cubrimos. Experiencia personal no puedo hablar porque en mi hospital realmente no lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día no hay una suficiente evidencia. Como presentaba en mi exposición, hay gran cantidad de ensayos que están en ese sentido, ¿no? Y que quizás debemos ser un poco prudentes porque no hay información y no hay suficiente evidencia, en mi opinión, para plantear esto. Y son muy pocos centros en España los que están especializados en hacer esto, ¿no? Yo personalmente no puedo contar mi experiencia porque en nuestros centros no lo tenemos. En adultos, ahora que todo el mundo muchas unidades de intensivos hace ECMO respiratoria, ¿no? A partir de la epidemia de la gripe, esto va a llegar a ser más una rutina, claro, que eso. A partir de eso, si no se hubiera desarrollado. Claramente el veno arterial va aumentando en el escenario de la parada intrahospitalaria. Yo creo que el reto es el extrahospitalario, que a todos nos da un poco... y además tenemos la experiencia de lo que ha pasado con los niños. O sea, los sueltos que sois de poner el ECMO en un niño con una parada refractaria, ¿no? Ahora sabes que en el adulto con el distrés respiratorio pues es útil. Ya hay unidades de ECMO que antes no las había que pedírselas a los pediatras, y yo creo que va a ir a más a pesar de que no haya evidencia, porque cada experiencia que tienes es una experiencia muy satisfactoria. Es un enfermo que estaba perdido, ¿no? Y generalmente pues uno tiene un sesgo de selección
de enfermos que son especialmente jóvenes, demasiado jóvenes para morir. Ahora tú has puesto un límite de 60 años, pero probablemente para empezar vas a empezar con enfermos con edades por debajo de 40 hasta que cojas confianza. Yo creo que lo más difícil es mantener un entrenamiento. Nosotros en nuestro centro estamos empezando con el programa de ECMO y tiene sus dificultades, tienes complicaciones vasculares y bueno, pues necesitas un periodo de entrenamiento. Pero vamos, yo estoy seguro que es imparable. En el medio intrahospitalario es imparable. En el extrahospitalario lo veo más complejo. Pero acabará siéndolo probablemente, ¿no? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor Esteban López. En primer lugar, enhorabuena a todos los ponentes de ahora por las intervenciones. Me gustaría saber en relación a la hipotermia, estoy por aquí, por si no me... en relación a los estudios que ha expuesto, si las temperaturas han sido centrales o periféricas las que se han tomado, si se ha hecho una homologación de los medios de tomar la temperatura, comparando con, por ejemplo, con termómetros de mercurio o con termómetros convencionales, y si luego en su hospital y en los hospitales en que lo aplica, utiliza usted la temperatura periférica o central para tomar decisiones. Esa es una parte de la pregunta. Segunda pregunta es, si usted nos ha estado hablando que hay poca evidencia con respecto a temperaturas entre 33 y 36 grados, ¿por qué motivo al final de su intervención ha dicho, y yo utilizo 32? Si ya entre 33 y 36 es discutible en muchos estudios si es útil o no es útil, o es que acaso tiene alguna línea de investigación y por si nos lo quiere decir un poquito al respecto. Bien. Gracias. Bien, es necesario utilizar temperatura central, siempre, ¿no? Porque la temperatura periférica para todos estos dispositivos de control automático de la temperatura da medidas erróneas, ¿no? Siempre es muchísimo más baja que la temperatura central. En nuestro caso, en la mayoría de las ocasiones, en el estudio este que he traído y otro que para no aburriros habíamos hecho hace se publicó en el año 2012, también comparando 34 y 32, hemos utilizado la temperatura intravesical. La temperatura intravesical es prácticamente igual que la temperatura con el catéter de Swangan, excepto que si el enfermo no tiene diuresis. Si está en anuria, no es tan fiable. Entonces se puede también utilizar la temperatura nasofaríngea o incluso la temperatura de un catéter central, ¿no? Y siempre es con temperatura central para monitorizar la temperatura. Luego, con respecto a por qué utilizamos 32, bien, el abanico los dos primeros estudios se utilizaron entre 32 y 34, pero por el hecho de que con hielo es muy difícil mantener la temperatura estable y todos manteníamos a los enfermos, cuando se enfriaban por debajo de 32 retirabas el hielo, los dejabas calentarse, cuando subían por encima de 34 le echabas hielo otra vez y estaban así. Cuando aparecieron los dispositivos de control automática de temperatura, pues la gente ha decidido 33, porque está entre medio entre 32 y 34, pero es la misma evidencia científica 33 que 32 que 34 y un poquito menos 36. Nosotros hicimos la base para poder convencer a alguien que nos diese dinero para hacer el Frost fue un pequeño estudio que hicimos comparando 32 y 34 grados y nos salió menor mortalidad. Es un estudio muy pequeñito, no ha tenido un impacto, está publicado en Circulation, pero nos salió que la temperatura mejor era 32 grados. Y desde entonces a los enfermos que no están incluidos en ensayo clínico de parada cardíaca, si nos ha salido mejor 32, ¿para qué vamos a enfriarlo en lo que nos ha salido peor? O sea, no encuentro ninguna razón, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues sí. Yo es que hablo así, ¿eh? Sí, buenas. José María Alpotro del Suma 112. Sobre todo es para el doctor Langhaus. Decimos que cuando todo falla, la ECMO. Estamos pensando en recuperar al paciente, pero yo creo que ya tenemos que empezar a cambiar un poquitín nuestra filosofía. En el Suma 112, no sé si conoce el programa de Durante la Sistolia, que hacemos esto hospitalariamente, pero también nos tenemos que empezar a plantear el sacar el paciente no solo para recuperarle completamente, sino para hacer una donación tipo Maastricht 3, es decir, sacar pacientes
de la parada, que muchas veces no sabemos cómo va a salir, porque realmente cuando sacamos a un paciente nosotros en la calle de la parada cardiorrespiratoria no sabemos neurológicamente cómo va a salir. Si sale bien, todos contentos, pero cuando fallece y como consecuencia de ese fallecimiento es un donante a Mestre, creo que también debemos plantearnos eso. Entonces, posiblemente a lo mejor con la reanimación extracorpórea podríamos conseguir más donantes de ese tipo. Completely agree with this point. Organ donation and Bueno, donación de órganos y CPR pasa lo mismo en este caso. Nosotros sí hacemos esta técnica. RCP, pues damos cierta seguridad en cuanto a la donación, porque cuando decimos un paciente, siempre podemos decirle que no tenemos ninguna esperanza. Podemos evaluar al paciente y podemos proponer algo terapia. Tenemos que estar muy seguros antes de considerar la donación. La gente de MS sabe que tenemos un programa y refieren cada vez más pacientes a nosotros y vamos frecuentemente a verles y les decimos este paciente no puede tener terapia, tendría que ser un caso para donación de órganos. Es un camino juntos, tenemos que ir todos juntos en esa dirección. Tenemos una duda antes de seguir con RCP. Si perdemos el paciente y no sobrevive, muchas veces perdemos un paciente para la donación y si se muere, podemos proponer un 30%. Después de la muerte cerebral podemos proponer esa donación. Tiene que ser un programa completo. No podemos mirarlo por piezas, por elementos. Tenemos que empezar con la alerta y terminar con la supervivencia o la donación. Yo lo pienso como un ciclo, como un programa completo. Si no hay ninguna última pregunta, concluimos así la mesa. Muchas gracias a los tres ponentes.